Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia Termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hoy vamos a ver 2.1, concepto de calor como energía en tránsito, capacidad térmica específica, convención de signos. Bueno, para comenzar, vamos a definir nuevamente, esto ya lo habíamos ya tenido el concepto desde la unidad uno, donde pues obviamente uno de los temas era definir la temperatura, pero vamos a verla nuevamente. Bueno, la temperatura es una propiedad de un sistema termodinámico que indica la existencia de un equilibrio térmico. Pues obviamente para que todo exista en equilibrio también debe de existir un equilibrio térmico dentro de un sistema a estudiar, ¿no? Entonces, pues aquí también la temperatura va a ser muy importante. Ahora bien, trabajo, aunque esto, bueno, es para la siguiente subtema de la unidad 2, en donde hablamos del trabajo de todo, bueno, el trabajo mecánico, y obviamente que ésta se va a convertir en un trabajo de comprensión y expansión. Pues obviamente, pues ahorita no lo vamos a definir de una forma eh, muy clara, porque requiere de muchísimos conceptos para poderlo definirlo de una manera que no tengan duda respecto a ninguno de los formas de trabajo, y obviamente pues la energía que se involucra, pues ya sea una fuerza y una aceleración propiamente, o bajo la aceleración gravitatoria. Bueno, para ser un poco más claros, es que el trabajo es la capacidad de desplazarse o cambiar condiciones de posición debido a una fuerza externa. Es una definición muy pequeña y muy corta para pues mencionar todo lo que es un trabajo. Sin embargo, con esto vamos a quedarnos ahorita el concepto. Ahora, el calor. ¿Qué es el calor? Bueno, es una interacción energética entre un sistema y sus alrededores a través de las porciones de los límites del sistema donde no hay transferencia de masa, como consecuencia de la diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Otra definición también podemos encontrarla como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y sus alrededores, debido a una diferencia de temperatura. No hay transferencia de calor si están a la misma temperatura los cuerpos o sistemas o alrededores. Aquí tenemos en imagen, pues tenemos un cuerpo rígido, donde dentro tenemos obviamente todo lo que está marcado es la frontera del sistema, y es un sistema cerrado. Recordemos que un sistema cerrado no puede haber una transferencia de masa. La masa sigue siendo constante, pero lo que sí puede haber una transferencia es de energía, ¿ok? ¿Energía en qué forma? Energía en forma de calor. Y el calor, aquí no nos menciona en lo escrito, pues va a existir cuando haya diferencia de temperaturas, que es la propiedad de un sistema térmico que nos va a indicar la existencia de un equilibrio térmico, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos otra imagen, lo mismo. Por ejemplo, si la soda que se encuentra a 25 grados Celsius, pues obviamente si también el ambiente se encuentra a 25 grados Celsius, pues no va a haber transferencia de calor, no hay diferencia de temperatura, y por lo tanto, pues no existe el calor. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay dos sodas con diferentes temperaturas. Obviamente, aquí también, ahorita vamos a mencionarlo adelante, pues que obviamente sí, sí va a existir el calor siempre y cuando pase del cuerpo mayor que tenga mayor temperatura al de menor temperatura. En este caso, pues obviamente el aire del ambiente va a, a ceder su energía en forma de calor a la soda de 15 grados Celsius, y a igual a la de 5 grados Celsius. Por lo tanto, estas dos sodas van a recibir, ¿ok? Y bueno, tenemos también otra imagen para ilustrar más este concepto. Es que conforme vayamos aumentando la temperatura, va a haber una mayor velocidad de las partículas. Recuerden que habían dos enfoques distintos en la termodinámica, la clásica y la estadística. La estadística, pues hablamos de las moléculas de manera individual, pero pues aquí para hacerlo un poquito mayor énfasis en el sentido de qué realmente está pasando de manera microscópica,
es que, por ejemplo, aquí se encuentra a 0 kelvins. Sí, obviamente, bueno, aquí comienza, recordemos a las escalas de temperatura, que aquí 0 kelvins es menos 273.15 grados, que aquí pues obviamente es cuando no existe algún movimiento, que es algo pues que deseamos que ocurra para algunos beneficios en el magnetismo, precisamente, es para que pues obviamente estas moléculas se puedan eh, eh, manipular de la forma más adecuada para cualquier movimiento que no genere pues un desgaste, ¿no? Pero eso, bueno, eso es otra cuestión. Aquí el hecho es que entre mayor le aumentemos la temperatura, o sea, es decir, se reciba en este caso las moléculas calor, pues obviamente va a aumentar la temperatura y las moléculas se van a mover de una forma rápida, como también se ilustra pues en este GIF, en donde vemos que hay moléculas que estaban, digamos, casi sin movimiento, es decir, las de color azul, y luego las rojas pues fueron involucrándose con estas mismas, y al momento pues todas van a chocar entre sí mismo. Por lo tanto, esto va a generar pues un movimiento, y esto pues es generado por la transferencia de energía en forma de calor. Bueno, aquí dice la dirección del calor es siempre es del cuerpo o sistema o alrededores de mayor temperatura al de menor temperatura. Es algo muy estricto pues al momento de estudiar esto lo que es el calor. Ahora la convención de signos, que es lo importante para nosotros, tenemos que cuando el calor es recibido va a ser positivo. Es cuando ingresa hacia el sistema termodinámico. Es lo que vimos de las odas. Las odas van a tener un calor positivo, mientras el calor cedido, que es negativo, es cuando se expulsa hacia los alrededores o el entorno. Es decir, el ambiente es el que va a perder calor. Y por lo tanto, también tenemos otras dos cosas que mencionar. Esto ya lo habíamos dicho en un proceso de adiabático, pero pues aquí vamos a hacerlo otra vez de énfasis. La pared adiabática, vamos primero por sus raíces de la palabra. Esta forma de A, bueno, la palabra A es privado de, o sea que no lo contiene o anulado, digámoslo así. Dia es a través de, y bática referente al calor. Por lo tanto, no existe la transferencia de calor. La pared adiabática es que no va a haber una transferencia de calor. Por lo tanto, tenemos dos conjuntos de palabras claves. La transferencia de calor es insignificante y no hay diferencia de temperaturas. Ahora bien, una pared diatérmica, dia es a través de y bática referente al calor. Por lo tanto, existe una transferencia de calor. Y aquí las dos conjuntos de palabras dice la transferencia de calor es valorado y si hay diferencia de temperaturas. Y pues también lo podemos ilustrar de esta forma. Tenemos el sistema y el entorno. Por lo tanto, si esta pared es una pared adiabática, por lo tanto, no va a haber calor, por lo tanto va a ser igual a 0. Por lo tanto, si existe una pared diatérmica, o sea que si hay una transferencia de calor, pues va a ser indiferente a 0. Vamos ahora pues con algunos conceptos ya de manera matemática. El calor se puede expresar y medir con lo siguiente. Vamos a verlo como una letra mayúscula Q, que obviamente se va a medir en joules. Decimos que una cantidad de calor, o sea, en este caso es una diferencia de calor, se transfiere desde el sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura. Eso ya vimos por la dirección, eso ya lo vimos con la anterior diapositiva. La cantidad de calor transferida es proporcional al cambio de temperatura. Aquí vemos que la diferencia de calor es proporcional a temperatura, es decir, si uno incrementa, el otro también va a incrementar. Y por lo tanto, aquí no podemos dejarlo de esta forma. Esta proporcionalidad se va a convertir en una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se va a llamar como la capacidad térmica del sistema. Es decir, se va a denotar de esta forma, con una C mayúscula. Y se puede despejar de esta forma. Por lo tanto, pues sus unidades van a ser Joule sobre Kelvin en el sistema internacional.
La capacidad térmica específica es la razón de la capacidad térmica por unidad de masa, es decir, de esta forma una C minúscula, que es la capacidad térmica entre la masa. Por lo tanto, sus unidades van a ser Joule sobre kilogramo por Kelvin. Sin embargo, aquí lo denoté de esta forma, pero debe de existir un diferencial, es decir, un delta aquí. Vamos a explicar más adelante y también con los ejercicios el por qué no va a haber un cambio radical cuando queramos convertir las unidades de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, por una simple razón que la vamos a ir describiendo poco a poco. Bueno, tenemos estas dos formas, que la capacidad térmica es igual al calor entre la diferencial de temperatura y que la capacidad térmica específica es igual a la capacidad térmica entre la masa. Por lo tanto, podemos hacer esta forma o esta igualdad. Q, es decir, el calor, es igual a la capacidad térmica por el diferencial de temperatura, y de la misma forma aquí, pues la capacidad térmica es igual a la capacidad térmica específica por la masa. Eso lo sustituimos, esta parte, en esta primera ecuación, y por lo tanto va a quedar de esta forma, que el calor es igual a la masa por la capacidad térmica específica por el diferencial de temperaturas. Es decir, la diferencia de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Si tenemos el caso donde la temperatura A es mayor que la temperatura B, decimos que el cuerpo A cede calor, es decir, la diferencial del calor A es igual a la masa por la capacidad térmica específica de A por la diferencia de temperaturas, temperatura final, menos la temperatura de A propiamente, del cuerpo A. Esto, por lo tanto, tenemos que esa diferencia de calor A es menor a 0. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Pues está cediendo calor. Por lo tanto, pues el cuerpo B recibe calor. En este caso, pues lo mismo, solamente que al último nos va a quedar el signo de calor positivo y acá en el anterior negativo. Por lo tanto, podemos describirlo de esta forma, que una pérdida de calor para el cuerpo A es igual a la ganancia del calor en el cuerpo B. Por lo tanto, esto lo podemos ilustrar de esta forma, como un equilibrio. Que quiere decir que la diferencia de temperaturas de un cuerpo A más la diferencia del calor del cuerpo B es igual a 0. Si eso es cierto, podemos asumir lo siguiente, de esta forma como se va mostrando en pantalla. Ustedes pueden ir pausando el video y ver que se van haciendo, pues obviamente, lo pertinente. Y bueno, podemos llegar de esta forma, ¿ok? La masa la tuvimos en cuenta que fuera constante. En este caso, a veces la masa puede cambiar, ¿ok? Si eso pasa, pues obviamente se va a ir anulando. Pero podemos dejar que, por ejemplo, el cuerpo A tenga una diferente masa y la otra también. Por lo tanto, también va a ser un despeje distinto. Pero aquí lo tomamos como que la masa es lo mismo, ¿ok? Entonces, recordemos que aquí podemos tomar en cuenta que la temperatura final va a quedar de esta forma. También decimos que la temperatura final es idéntico a decir que es la temperatura de equilibrio, por si encuentran en alguna página web, en algún libro, pues esta forma, también temperatura de equilibrio, es lo mismo que la temperatura final. También decimos que donde M es la masa, la C minúscula es la capacidad térmica específica, la temperatura con un subíndice I es la temperatura inicial y una T mayúscula con subíndice F es la temperatura final. Aquí también decimos lo siguiente, otra vez lo describimos porque es algo muy, pero muy importante al resolver problemas. Si temperatura inicial es mayor a temperatura final, el cuerpo cede calor, si Q es menor a 0. Y si la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, el cuerpo recibe calor, es decir, el calor es mayor a 0. En un sistema cerrado donde solo existe la transferencia de energía y se anulan los efectos de disipación de energía en forma de calor, más allá del alrededor, tenemos lo siguiente. Que la sumatoria de todos los, digamos, de todos los transferencias de calor o de energía en forma de calor, pues va a ser igual a 0. Esto lo vamos a tomar en cuenta en toda la resolución de los problemas que se nos propongan. Obviamente esto va a ayudar muchísimo a resolver qué es precisamente el calor.
Y también debemos de saber algo que, bueno, aquí ya no se mencionó, las formas de transferir el calor. Sabemos que hay tres formas principalmente de transferir el calor. Tantas de ellas pues es como la conducción o la radiación, las cuales pues obviamente no en este curso no se enfoca a eso, sino aquí es ver precisamente qué es el calor, qué es la definición como tal y obviamente pues los problemas. Aquí no vamos a ver, existe otra materia que se llama transferencia de calor y ahí precisamente se ven las tres tipos de transferencia y de la forma pues que van a estudiarla completamente, que van a llevar muchísimas horas para obviamente pues enfocarse en cada una de ellas, tratar de entender cada una de ellas y pues ya tener una forma más amplia del conocimiento del calor. Pero aquí nada más es conocer el concepto y alguna que otra pues propuesta de los problemas a resolver. Y bueno, hasta aquí ha terminado el video. Por favor, queremos que le den like, se suscriban, comparten, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita para que ustedes puedan recibir notificación cada vez que se suba algún video al canal. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.